Hola a todos, en este vídeo vamos a especificar los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra, concretamente de la Guerra Civil Española. En primer lugar, estos estándares tenemos que hablar de una pequeña introducción. Tenemos que hablar que estas consecuencias son debido a la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, entre el bando republicano y los sublevados comandados por el general Franco. Esta guerra supuso un gran impacto económico, social y político, como vamos a ver a lo largo de este vídeo, que tuvo unas consecuencias de una larga dictadura que terminó en 1975 con una transición hacia una democracia que terminaría con la Constitución de 1978 y la apertura a un régimen democrático que es en la actualidad el que tenemos en España. Por lo tanto, la guerra civil, tenemos aquí el último parte de guerra, terminó el 1 de abril de 1939, en el cual se dice en el día de hoy, cautivo desarmado, el Ejército Rojo ha alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Bien, una vez que termina la guerra, no terminan sus consecuencias, que se notarían a lo largo de estos casi 40 años de la dictadura franquista. Tuvo una serie de consecuencias. En primer lugar, unos costes humanos o demográficos muy importantes. Estos costes fueron, lo más importante, la pérdida de las vidas humanas durante la guerra y la represión posterior. Se habla que aproximadamente durante la guerra civil hubo 500.000 de víctimas debido a los conflicto armado y a los bombardeos. Bombardeos como, por ejemplo, el bombardeo de Berlín, llevado a cabo por la Legión Cóndor en 1937, por los alemanes, y también por la sobremortalidad provocada por la mala alimentación y las enfermedades vinculadas a la miseria del momento. A esto hay que añadir también lo que se denomina como generación perdida, es decir, aquellos niños que no nacieron. También se llevaron a cabo una serie de matanzas. Algunos historiadores hablan que mientras que en el bando de lo franquista estas matanzas querían crear el horror entre las fuerzas republicanas y estaban organizadas, las sacas y matanzas por parte del ejército republicano eran menos organizadas y como el ejército franquista venció durante esta guerra civil, algunas de la represión se mantuvo a lo largo de estos años hasta el final del régimen franquista. En las imágenes podemos ver, por ejemplo, la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, llevada a cabo por el general Yagüe, que es conocido como el Carnicero, y que morirían unas 4.000 personas, no se sabe el número exacto, y otras 4.000 en la de Paracuellos del Jarama, en la cual pues, se acusó a Santiago Carrillo, aunque él en diversas ocasiones lo ha negado. Estas matanzas y asesinatos también se produjeron, como por ejemplo el asesinato de García Lorca o el encarcelamiento y muerte de Miguel Hernández, y también el asesinato de José Antonio Primo de Rivera en la cárcel de Alicante. Por lo tanto, hemos dicho que las víctimas se habla de 500.000, pero también estos costes humanos se vieron reflejados en el exilio de los republicanos, como consecuencias que unos 450.000 españoles cruzaron la frontera francesa tras la campaña de Cataluña y el sometimiento por parte de los franquistas de Barcelona y anteriormente de Tarragona. La mayoría de estos exiliados no retornaría y al llegar la Segunda Guerra Mundial y ser bandida a Francia, hubo españoles que se incorporaron a la lucha contra los franceses, e incluso algunos de ellos liberaron París con la Novena, y los restantes se dispersaron hacia otros países como México o la Unión Soviética. Por ejemplo, los niños de la guerra, muchos de ellos ya hicieron su vida a la Unión Soviética y algunos regresaron, sobre todo niños vascos. Estos México y la Unión Soviética fueron los que acogieron a más refugiados políticos del bando republicano. También hubo una repercusión demográfica indirecta, como fue el número elevado de detenidos políticos, unos 300.000, que estuvieron largos años en prisión y que algunos de ellos, por no llegar a la prisión o ser detenidos o ser asesinados, se ocultaron dentro de las propias casas, en dobles paredes, etcétera, los denominados topos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las consecuencias demográficas, las consecuencias de los costes humanos fueron bastante importantes y la represión franquista se mantuvo a lo largo
de estos 40 años. En cuanto a los costes económicos, aquí tenemos, por ejemplo, la destrucción de Guernica por la Legión Cóndor, la situación económica de España fue una situación económica que no mejoró hasta los años 60 con las leyes de estabilización y con los programas de desarrollo de López Rodó, y se produjo una ruralización de la economía, con dificultades alimentarias en la guerra y la posguerra que empujaron a muchas familias a retornar a las zonas rurales de donde eran originarios para asegurarse la supervivencia. Además, como vemos en la imagen, hubo una gran destrucción material, especialmente de la infraestructura viaria, ferrocarriles y carreteras, aparte de la industrial y urbana. La producción industrial no se recuperó hasta 15-20 años posteriormente. Las pérdidas materiales resultaron imposible de cuantificarlos, pero sí que España se quedó en ruinas. Además, la economía posterior a la guerra civil fue una economía proteccionista, de estatalinismo y de autarquía y aislamiento internacional, con un control totalmente por parte del Estado y una autosuficiencia que llevó al racionamiento y también a la venta de productos en el mercado negro a través del extraperlo, debido al racionamiento de los productos y al bajo rendimiento de la producción agraria. Esta producción industrial no se recuperó hasta ya los años 50, ¿vale? Y tampoco se recuperó la renta per cápita de 1935, justo anterior a la guerra civil. La industria se mantuvo atrasada y limitada y progresó durante los años 60 con la apertura de esos programas de desarrollo y de estabilización de los tecnócratas de los años 60. Por lo tanto, aparte de estos costes humanos, se produjeron estos costes económicos que también mantuvieron a la mayor parte de la población española, sobre todo del bando perdedor, en una situación de ruinas y de miseria económica y de hambrunas. También tenemos unas consecuencias políticas, ¿vale? Y es que se produjo el desmantelamiento de la estructura política de la República, la desaparición de toda democracia y el establecimiento de una larga dictadura personal por parte de Franco, que va a tener todos los títulos: el jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe del movimiento y generalísimo. Va a haber solo un partido político, Falange Fet de las Jons, Falange Española Tradicionalista de las Juventudes Ofensiva Nacional Sindicalista, y España será gobernada por Franco como una especie de cuartel, con una dictadura militar, totalitaria, centralista, nacionalcatólica, personalista y pragmática. El poder, por lo tanto, está en manos de Franco. Y se perseguía al bando, aquellos que perdieron la guerra. Va a haber como una especie de dos bandos, el bando de los ganadores y el bando de los perdedores, que se intentará reconstruir y hermanar de nuevo, eliminando esta divergencia, comenzando con el contubernio de Múnich y posteriormente durante la transición. Se perseguirá al bando republicano a través de la Ley de Responsabilidades Políticas del 39, que tenía carácter retroactivo y permitió la persecución de todo aquel que hubiera participado en la vida política republicana. Como hemos dicho, solo va a haber un partido político, Fet de las Jons, Juventud de Ofensiva Nacional Sindicalista. Los partidos políticos y sindicatos fueron prohibidos. Los estatutos de autonomía fueron suprimidos y España internacionalmente se quedó aislada. Pero a su vez también tuvo una serie de consecuencias culturales y sociales, como que se integraron dentro de la sociedad española los valores franquistas tradicionales. La religión católica tuvo mucha importancia, tanto en la educación como los propagandistas en los medios de comunicación, y se reprimió cualquier tipo de liberalización y modernización de las costumbres. Y por lo tanto se depuró tanto a políticos como a periodistas y sobre todo también a docentes, maestros y profesores, personas sospechosas de haber sido adictas a la República. La cultura oficial fue dominada por una fuerte censura que impidía el debate intelectual y científico. Muchos de los intelectuales tuvieron que huir de España debido a que habían apoyado sobre todo a gran parte de ellos a la República. Muchos se fueron a Francia, como por ejemplo Machado, Antonio Machado, que murió allí en Collioure, o por ejemplo León Felipe en México. Y también el franquismo pues tuvo una serie de periódicos
de prensa y como el Alcázar o la Riva o la Diario Pueblo, que era la prensa del movimiento. Se dio, por lo tanto, un aislamiento cultural y científico en el cual España mantuvo un retraso con respecto a el resto de la cultura, por ejemplo, europea, esos científicos y personajes literarios y literatos españoles que habían huido, que se habían exiliado por el miedo a ser represaliados debido a este monolítico sistema cultural franquista. Y por último, indicar que como consecuencia se instauró esta dictadura franquista que duró desde 1939 hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975, año en el que se inició con la subida al poder de Suárez, de Adolfo Suárez, se inició lo que se denominaría la transición política y con lo que se denominó de la ley a la ley derivaría hacia una democracia con la Constitución de 1978, Constitución que actualmente sigue vigente. Bueno, este es el estándar, a grosso modo, de las consecuencias políticas, económicas, demográficas, culturales y sociales de la Guerra Civil Española.